Sandra, por favor, para escuchar la opinión a partir de ahora de los partidos políticos. Gracias. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la sociedad civil para el debate su amabilidad al permitirnos participar en esta mesa. Y bueno, yo tengo el placer de iniciar el turno de intervención de los partidos políticos, que la verdad, después de ir a las personas que han intervenido con anterioridad, pues no sé si tenemos mucho o poco que decir, más bien parece que poco. Pero en cuanto que somos representantes de la voluntad y la soberanía popular, sí tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros en desarrollar lo que a nuestro juicio, en función de nuestros planteamientos políticos, que entiendo que en conjunto aspiran a la mejora, en este caso del sistema educativo, presentamos a los ciudadanos. Yo lo primero que quería señalar es que no debemos tener miedo a los cambios ni a las reformas. Es decir, se ha hablado con anterioridad de la necesaria estabilidad del sistema educativo. Es cierto que el sistema educativo no tiene que estar sometido innecesariamente, a nuestro juicio, a vaivenes que no aporten nada en la mejora del mismo, pero también es cierto que el inmovilismo es un mal acompañante para la mejora de la calidad del sistema educativo. Decía la OCDE, y aunque yo soy de la opinión, en fin, de que los informes internacionales hay que valorarlos en su justo término, no son dogma de fe, pero son indicadores que nos marcan líneas generales y caminos por los que van los países de nuestro entorno y que en ocasiones son el espejo donde nosotros, no sé si nos tenemos que mirar, pero sí, evidentemente, sí tenemos que considerar que los países de nuestro entorno habían acometido en los últimos años cerca de 450 reformas. No estamos hablando de reformas en su totalidad, pero sí reformas parciales, a las que aquí se han hecho referencia, que han podido ir corrigiendo determinadas situaciones dentro del sistema educativo. Bien, el sistema educativo español ha experimentado reformas, pero esta es la quinta reforma, el quinto cambio de las estructuras académicas en los últimos 40 años. Contando que una de las reformas que se planteó, la de la Ley Orgánica de Mejora, la de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, no entró en vigor. Por lo tanto, eso de que el sistema educativo ha sido sometido a muchos vaivenes, bueno, yo creo que hay que considerarlo en su justo término. En segundo lugar, que todavía nos queda mucho por hacer en educación, sin lugar a dudas. Y yo respeto muchísimo las explicaciones, las opiniones de la comunidad educativa, de los que día a día se dedican a la educación. Pero es evidente que todavía hay pasos importantes que tenemos que dar y que no los hemos dado. Es decir, ¿nos podemos sentir satisfechos de cuál es la situación de nuestro sistema educativo? Pues en relación a la equidad, probablemente sí. Sí, probablemente sí, tengamos un sistema educativo equitativo. En relación a la calidad, no. No podemos sentirnos satisfechos. Entre otras razones porque nuestro sistema educativo no es un conjunto aislado. Nuestros alumnos no están aislados del resto del mundo. Nuestros alumnos van a convivir con alumnos del resto de países, en su mayor parte del resto de países europeos, pero cada vez en un mundo más globalizado del resto del mundo. Y por lo tanto tenemos que darles las mejores oportunidades. Y evidentemente todavía tenemos que dar paso para dar esas oportunidades. Es decir, tenemos que elevar el nivel de calidad de nuestro sistema educativo, tenemos que elevar el nivel de conocimientos de nuestros alumnos, y eso es algo evidentemente por el que tenemos que apostar, y tenemos que lograr un sistema educativo donde el verdadero protagonista sea el profesor. Yo siempre he sostenido que una reforma educativa, que cualquier reforma educativa tendrá éxito si viene acompañada de lo que es la asignatura pendiente, y así que sí que tengo que entonar, creo que todos los partidos políticos tenemos que entonar, en la medida que hemos tenido responsabilidades, el mea culpa, la asignatura pendiente de la educación en España sigue siendo la reforma de la situación del profesorado. En estos momentos, ustedes saben que hay una propuesta encima de la mesa de la elaboración de un libro blanco del docente,
donde tiene participación, donde va a tener participación toda la comunidad educativa, donde se va a ir a los partidos políticos, con la idea de que logremos el máximo acuerdo y el máximo consenso sobre lo que a nuestro juicio es un pilar fundamental de la educación, que es el profesorado. ¿Qué pretende ese libro blanco del docente o qué debería contener a nuestro juicio ese libro blanco del docente? En primer lugar, un cambio en el sistema de acceso del profesorado. Es decir, algunos partidos políticos lo planteamos hace tiempo, conforme la terminología MIR por parte del Partido Socialista, por un cambio en el sistema de acceso de ámbito nacional conforme a unos criterios que se homogenizasen para todos los profesores y que permitiesen el mismo acceso conforme a criterios de mérito, capacidad, etcétera, por parte de nosotros, por parte del Grupo Popular, pero lo más importante es que ese cambio en el sistema de acceso permitiese que, yo siempre digo, los mejores diesen el paso al ejercicio de la docencia, porque necesitamos que una profesión que dedica lo mejor de sí misma a la formación de lo que es nuestro futuro, que es ni más ni menos nuestros alumnos, tenga no solo el diseño de una carrera profesional, sino el reconocimiento profesional, económico y, por supuesto, el reconocimiento social. Y para eso tenemos que animar a los futuros profesores, a los alumnos de hoy, que puedan ser los futuros profesores, a dar un paso al ejercicio de la docencia. Eso que nos permita también acabar en las diferencias entre diferentes comunidades autónomas. Existen desigualdades entre comunidades autónomas que los profesores nos trasladan día a día. Y eso, evidentemente, es un problema para el profesorado y rompe ese principio de igualdad de oportunidades en la que nosotros tenemos que incidir. Como después supongo que tendremos mucho tiempo para el debate, solo me gustaría incidir también en otro punto en el que en nuestro juicio tenemos que trabajar. Necesitamos que un mayor número de alumnos den el salto hacia las enseñanzas posobligatorias. Es una recomendación del Parlamento Europeo, es una recomendación del propio Consejo Escolar del Estado, primero de la permanente, luego del Pleno, es una recomendación de informes nacionales e internacionales. ¿Por qué? Nuestra brecha más profunda en relación al resto de sistemas educativos radica en que tenemos 14 puntos de diferencia con el resto de Europa en relación al número de alumnos que dan el paso hacia las enseñanzas medias. Cuando nuestro sistema productivo, cuando nuestro mercado laboral cada vez demanda un mayor de cualificados en titulados medios y hay una menor demanda en relación al número de personas que tienen una formación baja. Se ha planteado recientemente el debate sobre la extensión de la obligatoriedad hasta los 18 años. Yo creo que es un debate que tenemos que tomar muy en serio. Nosotros creemos que la propuesta que se emanó del Consejo Escolar del Estado es una propuesta muy razonable hacia la que tenemos que tender todos los partidos políticos y creo que es un punto importante para poner encima de la mesa si queremos hablar de un pacto por la educación. Gracias. En boca de Emilio, ¿cuáles son las líneas prioritarias para el PSOE? Muchas gracias. Gracias especialmente a la sociedad civil por el debate, por haber organizado un debate, valga la redundancia, ¿no? Yo creo que sobre la educación podemos coincidir en muchos aspectos todos los que estamos aquí hoy mismo hablando. Había uno de los intervinientes, creo que ha sido Roberto, quien decía que le parecía que era imposible el que se pudiera llegar a un pacto educativo. A mí me parece que no. Me parece que sí que es posible. Y más que posible, es que es imprescindible que lleguemos a un pacto educativo. Y realmente creo que estuvo a punto de conseguirse concesiones por todos, por los que previamente habíamos firmado también ya un pacto anterior para elaborar una ley de educación, y por el Partido Popular, que era el que estaba más en desacuerdo, pero que en ese momento, me estoy refiriendo a la etapa de Gabilondo como ministro, estuvimos a punto, y lo digo porque participé en algunas de las reuniones que se hicieron para lograrlo, de conseguir este pacto. Por tanto, yo creo que sí que es posible. Y también me gustaría, antes de empezar con mi planteamiento, a lo mejor debería dejarlo para el debate, pero es que no puedo por menos que entrar, no recuerdo quién ha sido quien ha dicho que quizá los políticos no estamos en la realidad. Y es que es algo que me molesta profundamente cada vez que alguien dice esto, porque evidentemente tendremos, o al menos yo hablo por mí, tendremos que dedicar un tiempo
al Parlamento para elaborar leyes, para estudiar, para hacer una sesión de control al gobierno, pero evidentemente en la calle estamos en la calle y tenemos cientos y miles de personas que nos hacen llegar sus ideas. En el concreto, en el tema de la educación, yo les puedo asegurar que estoy en permanente contacto con los profesores, con las asociaciones de padres y madres de alumnos. Por tanto, si falla quizá después las medidas que planteamos, no es porque no estemos en contacto, sino porque a lo mejor no sabemos recoger realmente esas propuestas de quien no está dedicándose a la política. Bien, nosotros siempre partimos, cada vez creo que cuando el Partido Socialista siempre ha introducido alguna reforma, cualquier modificación en educación, siempre partimos de un principio que nos parece básico y que yo no me canso de repetir, y es que la educación es un derecho. Es un derecho, no es una necesidad pública, naturalmente, pero es un derecho. Y como derecho requiere unas obligaciones del Estado y supone unos gastos. Por eso, déjenme que les diga, que les manifieste pues, la enorme preocupación que hemos tenido en la última legislatura, durante el mandato del Partido Popular, por los cambios que el Partido Popular ha introducido en el sistema educativo, justificándolos muchos de ellos en la racionalización del gasto educativo, otras, según nuestro criterio, por un planteamiento más ideológico que económico, pero que realmente han puesto en peligro lo que para nosotros es algo fundamental, que es la escuela pública como garante de ese derecho a la educación que tienen todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de nuestro país. Por tanto, esos para nosotros son principios básicos que lo tenemos siempre en cuenta cada vez que hemos introducido, como digo, que hemos elaborado o aprobado alguna reforma educativa. Cuando hablamos de un derecho de la educación, no nos referimos solamente al derecho al acceso, al derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso. Nos referimos, y quiero reiterarlo también, a un derecho que debe permanecer a lo largo de toda la vida, a un derecho al aprendizaje en igualdad de condiciones, al margen de las condiciones económicas y sociales que tenga cada individuo a lo largo de toda la vida. Por eso ya digo que estas medidas que ha aplicado el Partido Popular pues nos han preocupado, porque hemos visto cómo la escuela pública iba perdiendo protagonismo en beneficio de la escuela privada concertada. Con una especie de financiación oculta a veces, que no figuraba en los presupuestos de las distintas comunidades autónomas, pero que de forma oculta recibía una financiación que la escuela pública no estaba recibiendo. También nos preocupa mucho el que se haya venido durante los últimos años haciendo ver que el sistema educativo no funcionaba. Aquí se ha dicho también que tenemos un sistema educativo que garantiza sobre todo la equidad. Y yo creo que esto es algo innegable y que Sandra Moneo ha reconocido también, no solo aquí, sino en otras ocasiones en las que yo lo he escuchado. Eso es innegable. Pero yo también me negaría a admitir que realmente falla en calidad. Puede que falle en determinados aspectos, digamos, de funcionamiento. Yo no voy a decir que no hay problemas en el sistema educativo español, claro que lo hay. Y me voy a referir al abandono escolar temprano, que me parece que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema educativo. Pero yo creo que nuestro sistema educativo es bueno, que durante muchos años se ha hecho un buen sistema educativo que nos ha permitido equipararnos con los otros sistemas del resto de los países europeos y que lógicamente lo que tenemos que hacer es mejorarle. Porque ya digo, creo sinceramente que tenemos un buen sistema educativo que es mejorable y que realmente tenemos que mejorarlo. Decía antes que uno de los grandes problemas que nosotros vemos es la tasa de abandono escolar temprano. Es verdad que ¿Un minuto me queda? Es verdad que se ha logrado reducir significativamente. Y les doy unos datos que se publicaban ayer, que se conocía ayer mismo, que habíamos logrado reducir la tasa a un 20,3
por ciento de abandono escolar, si lo comparamos lo que había en 2012, que era de un 24,9% o un 26,3% en 2012, pues tenemos que estar contentos. Y no creo, como dice el ministro, que esto sea efecto de la LOMCE. Es que es imposible que la LOMCE haya tenido estos efectos cuando precisamente una de sus principales medidas, como era la FP básica para solucionar este problema, se está demostrando que no ha dado los resultados que tenía que dar. Pero lo cierto es que se está reduciendo, por las razones que sea, esa tasa de abandono. Y eso quiere decir que el sistema puede funcionar. Para terminar, y luego, bueno, pues ya hablaremos más de cuando proceda, sí me gustaría decir que para evitar este abandono escolar, a nosotros parece que es importante el universalizar la educación hasta los 18 años, no haciendo enseñanza obligatoria como algún medio de comunicación ha recogido por ahí. Cuando hablamos de universalidad, lo que decimos es que todos tengan la posibilidad de estudiar hasta los 18 años, bien sea bachillerato, como puede ocurrir ahora, o formación profesional, que es donde está el problema, donde no todos pueden, pero no haciéndoselo obligatorio, naturalmente, sino que las administraciones den esa posibilidad. Creemos que hay que recuperar las becas como derecho. Nadie se puede quedar sin una beca por el hecho, si reúne las condiciones, naturalmente, por razones económicas, y que no pueda seguir estudiando. Y nos parece, para hablar también algo ya de universidad, que es urgentísimo determinar, establecer un sistema de financiación de las universidades y, por supuesto, avanzar en la autonomía de las mismas y en una reestructuración de todo el funcionamiento universitario, con otro aspecto que para nosotros es fundamental: el consenso, el acuerdo entre los partidos políticos, pero también, sobre todo, con todos los afectados, es decir, con la comunidad educativa, bien sean padres y madres, profesorado, alumnado, es decir, con toda la comunidad educativa, que creo que es otro de los aspectos que últimamente estaba fallando más. Muchas gracias. Caridad, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues aparte de dar las líneas de que lo que puede ser nuestro programa en educación, programa que se está elaborando por parte del área de educación que tenemos en nuestra organización, conjuntamente además con otras organizaciones sociales que están elaborando ese programa de educación. Pues aparte de ello, sí también manifestar alguna cuestión previa. El hecho de estar presente en este debate es con un objetivo primordial, es escuchar. Así que ya digo a Roberto que sí, que escuchamos. Podemos a lo mejor estar tomando notas, pero estamos atentos a lo que se dice. Y además nos lo anotamos para poderlo trasladar, la preocupación que existe en el ámbito educativo, a nuestra propia organización. Es evidente que cuando las elecciones se aproximan, pues elaboramos todas las organizaciones políticas programas sobre educación que lo hacemos en función de lo que nosotros entendemos debe ser la educación o el sistema educativo, mejor dicho, en nuestro país. Y nosotros pues lo venimos repitiendo desde la saciedad. Nosotros queremos un sistema educativo público, gratuito, laico, democrático, inclusivo, equitativo y con valores de igualdad. Y queremos además que nuestros alumnos y nuestras alumnas, nuestro futuro, el futuro de este país, sean ciudadanos críticos y libres. Y no por el hecho de que ya lo hubiéramos dicho en la época de la dictadura, sino porque consideramos que si no formamos a ciudadanos y a ciudadanas críticos y libres, no estamos forjando el futuro de este país. Podremos estar equivocados, pero consideramos que es absolutamente básico, ¿no? Yo he recogido muchas de las cosas que aquí se han comentado, y supongo que muchas más de las que se comentarán a posteriori, pero de todo, de lo que menos he oído hablar también es de financiación. A lo largo de estos 4 años se nos ha dicho que se invertía mucho en educación para los resultados que se obtenían. Y nosotros creemos que nunca invertir en educación, invertir en futuro, es suficiente. Nunca. Habrá que gestionarlo mejor. Habrá que gestionarlo, como decía Pilar, con transparencia. Pero, desde luego, financiar el sistema educativo es absolutamente básico. Básico. Y nosotros hemos venido demandando un 7% del PIB
para la educación general básica y un 3% del PIB para la formación universitaria. Bueno, pues esto está por ver. No sé si será cuestión de un pacto de Estado. Yo coincido aquí en lo de los pactos de Estado un poco con lo que decían también, ¿no? Y que lo referenciaban al conflicto israelí-palestino. Si se consigue un pacto de Estado, acabamos con todos los conflictos en este país, ¿no? O en este mundo, mejor dicho, incluido con el conflicto saharaui, que lo tenemos más cerca. Es decir, eso yo creo que es difícil, muy complicado. Me ha parecido, y lo he recogido además y subrayado, el tema de un congreso nacional de carácter educativo, no sé si llamado así o de otra manera. De educación, perdón. Pues más bonito todavía. Bueno, no lo sé si eso, perdóname la expresión, no sé si eso será así o denominado de otra manera, pero lo que es evidente es que cada época, cada momento, hay que analizar lo que ha habido hasta ese momento, ver los fallos donde están e intentar mejorar allá por donde falla el sistema. Yo creo que eso es también básico y es algo que hay que hacer una vez tras otra. No es cuestión de modificar leyes, sino de generar entre todos, eso sí, un pacto o un consenso, mejor dicho, educativo que nos permita luego poco a poco ir viendo por dónde falla y mejorar esos fallos y generar nuevas expectativas. También se decía, y es verdad, que hablamos poco del tema de la formación profesional, pero la formación profesional se lanzó un mensaje, se paró el mensaje y ahí ha quedado. No se está trabajando o no se ha trabajado de cara a potenciar la formación profesional en función además de las necesidades laborales, no solamente de quien accede a las mismas, sino también que se generan desde el punto de vista social. No queremos una formación profesional que esté sometida a los vaivenes del mercado. Queremos una formación, por nuestra parte, una formación profesional que forme adecuadamente a todo aquel alumno y alumna que quiera ir en esa dirección, que se le potencie y que además se le potencie de cara a que mañana pueda encontrar un trabajo o un empleo que no sea el sometimiento a los vaivenes del mercado y mucho menos a que tengan empleo con carácter más bien de esclavismo que de generar de verdad futuro para esas personas, ¿no? Para esos alumnos. Termino ya. Y hay una cosa que también creo que debemos de analizar en profundidad, por aquello de darnos un baño de realidad. Es verdad que algunas veces nos debemos de dar baños en realidad. Yo asumo la crítica. Creo que la debemos asumir todos y todas. Pero también debemos ver en ese baño de realidad cuál es la situación social en este momento en nuestro país, las características del alumnado en este país, para dar soluciones precisamente a la situación en la que se ven inmersas. Y si no damos soluciones a esa situación en la que se ven inmersas, pues nos reuniremos otra vez aquí, volveremos a hablar del sistema educativo, volveremos a hablar de futuro e iniciaremos los procesos una vez más. No avanzaremos. Y yo creo que a veces avanzamos poco para lo que deberíamos de haber avanzado. Bueno, sí, cualquiera de los dos. Muchas gracias. Ahora es demasiado. Enhorabuena por la iniciativa, porque efectivamente es fundamental debatir entre la sociedad y los políticos o entre la propia sociedad sobre el tema de la educación. Y, por supuesto, agradeceros inmensamente el que hayáis contado con la participación de Unión, Progreso y Democracia. Mi punto de partida tiene que ser un análisis realista. Se ha dicho que tenemos una buena educación, un buen sistema educativo en este país, pero pues si lo tenemos, los resultados no son nada buenos. Tanto si tomamos los referentes del informe PISA, y sí, yo estoy de acuerdo con que el éxito académico no tiene por qué coincidir con el éxito educativo, pero a un sistema educativo se le tienen que exigir los dos resultados, el resultado educativo y el resultado académico. No basta con uno. Desde ese punto de vista, los resultados, al menos los resultados académicos, después podemos hablar, si queréis, del resultado educativo entendido como la formación integral de
de las personas, de los estudiantes, de los alumnos, pero desde el punto de vista académico los resultados son malos. Son malos. España está en el último tercio respecto de comprensión en lectura, respecto de matemáticas, respecto de conocimiento de las ciencias, y no hemos mejorado. Y esa es una realidad que hay que asumir, en parte porque no hay una suficiente financiación, pero también en parte porque se han cambiado constantemente los planes de estudio y los modelos, y no solamente planes de estudio, los modelos educativos. Bien, aquí hay representantes de partidos políticos que han tenido la responsabilidad durante más de 30 años de decidir cuál iba a ser el modelo educativo en este país. Y yo comprendo que los representantes de esos partidos reconozcan los problemas, reconozcan... lo que no reconocen son los errores que han tenido en la gestión del sistema educativo. Nuestro partido, como saben ustedes, defiende que la educación tiene que volver a ser una competencia exclusiva de la Administración Central del Estado. ¿Y por qué? Pues por algo muy elemental. Si el gran argumento que se utiliza para la descentralización autonómica de las competencias en materia de educación, como en otros ámbitos, es precisamente lograr acercarse al ciudadano y hacer más eficaz y eficiente el servicio público que es la educación en este caso, como no lo estamos consiguiendo, y ya he puesto de manifiesto que los resultados académicos no lo avalan, y los resultados formativos, a la vista del proceso de desmembración que está sufriendo la sociedad, no lo avalan tampoco, de la desigualdad de resultados que se está produciendo por las comunidades autónomas entre las que logran aportar más recursos con respecto a las que aportan menos. Se hablaba antes del abandono escolar. Hay comunidades autónomas que tienen 1 de cada 3 estudiantes, porque se ha dicho la media nacional, pero hay comunidades autónomas que tienen 1 de cada 3 estudiantes abandona, como es el caso de Baleares. O hay comunidades que tienen, por el contrario, 1 de cada 10 estudiantes de abandono escolar. Esas desigualdades existen dentro del país. Y esas desigualdades se han producido como consecuencia de una transferencia de competencias que se está gestionando mal y que está dando malos resultados. Somos, hasta donde yo sé, el único partido que lleva 8 años defendiendo que hay que volver a centralizar las competencias de educación. Naturalmente, ¿por qué creemos que hay que centralizar las competencias de educación? ¿Porque somos contrarios a las autonomías, al régimen autonómico? No, porque queremos una educación laica, de calidad, que sea un servicio público y que no contribuya a generar más desigualdades, a las que ya existen. Se ha hablado antes de las desigualdades socioeconómicas, sí. Voy concluyendo. Se ha hablado antes de las desigualdades socioeconómicas. Pues hay que añadir ahora las desigualdades educativas. Y eso es resultado de un mal sistema educativo como consecuencia de cómo las comunidades autónomas han manipulado lo que originariamente era un buen objetivo. Y para concluir, totalmente de acuerdo en fomentar todas las vías de diálogo, incluido el Congreso Nacional, que se ha propuesto, para que no solamente los dirigentes políticos con la sociedad civil intercambien opiniones, también entre los propios profesionales de la educación. Pero sin ignorar algo, y me obligo a recordar, que ya señaló Max Weber en un libro que se llamó El político y el científico. La lógica del político y los con los que actúa y decide el político no coinciden necesariamente con la lógica y los intereses del científico. Ambos son necesarios en un Estado moderno, pero cada uno tiene su función y su lógica. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por vuestra asistencia.
Aquí hablábamos de pacto educativo, consenso educativo. Yo creo que realmente la estabilidad del sistema educativo es algo necesario porque incide muy directamente en la calidad. Y efectivamente coincido en que hemos estado viviendo toda una serie de décadas en que la educación ha sido utilizada como un arma arrojadiza entre los dos principales partidos políticos. Solamente recordar lo que pasó con Educación para la Ciudadanía. Yo era profesora porque soy de filosofía, que he visto que somos varios filósofos, y lo que nosotros percibíamos como una cuestión epidérmica se planteaba como un enorme abismo de grandes diferencias políticas, cuando en realidad los profesionales estábamos percibiendo como una diferencia verdaderamente epidémica, ¿no? Voy a intentar hacer un poco un diagnóstico de cuál sería la propuesta dentro de este contexto de un intento de una ley o un sistema educativo estable. Nosotros entendemos que la educación, la función de la educación en la sociedad se puede entender de dos formas. Una que pone el acento en el derecho, y no solo como derecho individual, sino como una aspiración social, en la medida en que la educación teje las mimbres de la sociedad del mañana. Si ponemos el acento en este aspecto, lo que nos vamos a encontrar es con un sistema educativo que genere y que produzca mecanismos de inclusión, que dé a la inclusión un valor fundamental, puentes en que siempre se va a retornar al sistema educativo, que genera también mecanismos de apoyo a aquellos que tienen más dificultades, de colaboración entre los centros, que centre la educación en los procesos del estudiante. Yo no creo que el principal protagonista sea el profesor, sino el estudiante, ¿no? Que centre además y que entienda la educación como un bien común, algo que ni es estatal, ni es privado, ni nada. Es un bien común que la administración debe administrar. A partir de este concepto, lo que vamos a entender es una política de becas que se ponga en relación, sobre todo, fundamentalmente, las rentas, a partir de otro tipo de becas. Vamos a entender también un sistema educativo que dé, además, apoyo a toda la educación posobligatoria, sistema de tasas en la universidad, sistema de tasas en formación profesional. Es decir, vamos a entender una educación en un sentido mucho más amplio. Hay otra forma también, quizá, de poner el acento, otro tipo de educación, otra forma de poner el acento, ¿no? Más bien en una educación entendida como una preparación laboral, ¿no? Como una forma de adiestramiento. Lógicamente, el sistema educativo, si se entiende que la función de la educación es esa, lo que va a generar es mecanismos de clasificación en lugar de inclusión, en la lógica de que existe una serie de talentos innatos en que la educación lo que tiene que hacer es simplemente clasificar para ver qué salida se les da, ¿no? Va a ser un modelo de educación mucho más pendiente de los resultados, con esta lógica de la rendición de cuentas, un sistema educativo que tenga en cuenta más las becas en función de los resultados que en función de las rentas, y que asuma que hay unas necesidades productivas dadas en las cuales no hay una participación ciudadana, y que el sistema educativo tiene que rendirse o tiene que plegarse hacia esas necesidades productivas que vienen de fuera. Yo creo que son dos marcos un poco, los dos muy exagerados, pero son dos marcos en los que se está moviendo la lógica de la educación. ¿Cómo llegar a un pacto desde esas perspectivas tan distintas, ¿no? Porque va a generar dos sistemas muy distintos y mecanismos muy diferentes. En ese sentido, nosotros consideramos que en estos momentos en la sociedad española existe una sociedad civil organizada a través de asociaciones, organizada a través de plataformas, que tienen muchas cosas que aportar a la educación. Entendemos que este núcleo inicial de dónde acentuar, que es al fin y al cabo el que puede dirimir o el que puede hacer desarrollar estos mecanismos que generarían el sistema educativo, creemos que esta voz se la tenemos que dar los políticos a la sociedad común, a la sociedad civil. Creemos que existen plataformas lo suficientemente formadas que además han estado reflexionando durante muchísimo tiempo y que además no tienen un uso partidista de la educación, sino que están realmente preocupados por la educación. Que este núcleo a partir del cual, esta base a partir del cual se genera el sistema educativo, ceder la voz a la sociedad civil. Una sociedad civil que yo creo que a partir de ahí quizá las medidas en concretos puedan ir cambiando dependiendo de los partidos políticos, dependiendo de los gobiernos, pero que esa base común, que es la que genera todas las demás medidas, sea la voz de la comunidad educativa. Es simplemente eso. Buenos días, y me repito en el agradecimiento por organizar este debate a la sociedad civil para el debate. Bueno, yo no comparto ese análisis de satisfacción con la educación. Aquí hay tres grandes problemas, que son el abandono escolar,
que se ha corregido, pero se ha corregido por el aumento de las tasas de empleo juvenil, que han hecho que mucha gente se quede en la escuela porque sabe que no va a encontrar colocación. Las tasas de abandono escolar en España solo las supera Turquía. Entonces, creo que no hay mucho de que estar satisfechos. El fracaso escolar, que no tiene por qué ir aparejado siempre al abandono de los estudios, pero que está ahí. Y luego la falta de competencias cuando se termina la educación secundaria, que a mí no me las tiene que contar ningún informe, estoy en contacto con muchos centros educativos y he sido testigo de ellas. Y luego hay otros dos problemas que, sin alcanzar esa dimensión, también hay que tener en cuenta, que es el malestar de la comunidad educativa. Ahora mismo no están contentos, ni las familias ni los profesores, supongo que tampoco los estudiantes. Y después, cuando hablamos de la equidad, las diferencias tremendas entre comunidades autónomas. O sea, si entre un escolar de Navarra y un escolar de Extremadura hay casi 2 cursos de diferencia, el sistema no es equitativo. O sea, si tienes oportunidades distintas, depende de dónde nazcas, las diferencias empiezan ahí. Nosotros presentamos hace ya casi un año un pacto de Estado por la educación y me gustaría resumir los puntos que consideramos más importantes la mayor brevedad posible. Son 5 puntos básicos que constan de reforzar la capacidad del sistema mediante el acceso a la profesión docente, la puesta en marcha de sistemas de formación del profesorado, asegurar la igualdad de oportunidades para que nadie se quede atrás por motivos de su origen social, dotar a los centros escolares de una mayor autonomía curricular y organizativa y asegurar que los valores cívicos llegan a la escuela. Queremos utilizar la escuela como herramienta de concienciación de valores como, igual que se ha hecho con la ecología o contra el tabaquismo, con los que se ha luchado desde la escuela. Queremos luchar a favor del respeto a la propiedad intelectual, al conocimiento del patrimonio histórico-artístico, al conocimiento del funcionamiento de las industrias culturales. Hay 6 objetivos concretos. 1. Reducir drásticamente la tasa de abandono escolar y de repetición. Aumentar el acceso a la educación temprana en niños de familias desfavorecidas. Son las familias que menos se incorporan a la educación no obligatoria, con todo lo que eso significa. Conseguir que los estudiantes de secundaria obtengan mejores resultados en PISA, especialmente en competencia lectora, en matemáticas y en dominio de idioma. Por supuesto, el conocimiento de inglés, que hacemos extensivo no solamente a estudiantes de bachillerato, sino también al último ciclo de FP. Establecer un sistema de FP capaz de competir con los mejores de Europa, tanto en calidad como en empleabilidad, y garantizar a la población adulta el acceso a la continuación del aprendizaje. Propuestas concretas sobre la escuela. La educación preescolar. La educación preescolar es el momento de potenciar habilidades no cognitivas y la motivación temprana. Los expertos dicen que esta educación, que está vedada a muchas familias con pocos recursos, es la que prepara al niño para entrar con éxito en la educación primaria. Los modelos tutoriales personalizados, organizar equipos de profesores que puedan asumir la tutela de alumnos a los que se haya detectado carencias en habilidades elementales. La repetición como excepción o como norma, damos un dato, cada repetidor le cuesta al Estado 20.000 euros al año. O sea, tiene que tener muchísimo más sentido organizar un sistema de profesores de refuerzo que hacer repetir curso a los chicos. Los currículos más flexibles, por supuesto, desde una oferta básica común. Los itinerarios de calidad y las pasarelas, y estoy hablando ahora de la FP, que una persona que estudia FP pueda siempre reengancharse a la formación universitaria si lo considera oportuno. Y luego vamos a la gratuidad real de la enseñanza mediante un programa de gratuidad de los libros de texto que serían prestados por los centros y que se renovarían cada cierto tiempo. Propuestas sobre profesores. Sabemos que el éxito de un sistema depende sobre todo de sus docentes. Y, evidentemente, no se puede desdeñar la implicación de las familias, la valoración social de la educación, pero el profesor es fundamental. Queremos implantar ese modelo normalizado de profesores de apoyo y se ha hablado aquí del MIR docente. El MIR docente puede ser la solución a un problema que va más, que es, entre otras cosas, por ejemplo, la falta de valoración social del docente. El docente tiene que recuperar un prestigio social que tuvo en otro tiempo y que por alguna razón ha perdido. O sea, miramos hacia los 2 países que son ejemplo en educación, que son Finlandia y Singapur. En Finlandia y Singapur solamente un estudiante de cada 10 que lo solicitan obtiene plaza en las escuelas de magisterio de preparación para el profesorado. Evidentemente, eso es por algo. A continuación, la carrera de un docente tiene que estar marcada por más variables que el tiempo de estancia en un centro escolar. Y por una simple cuestión burocrática. Volvemos al sistema de autonomía de los centros. Un centro tiene que poder retener a un profesor que ha demostrado que trabaja bien. Y hay un sistema
que es excesivamente garantista con algunos docentes a los que es a lo mejor imposible cesar. Los centros tienen que poder identificar a los mejores profesores y hacer lo posible para quedarse con ellos. Tiene que existir una evaluación docente, tanto para ayudar a mejorar las competencias del docente como para mejorarlas. Y creemos que el cuerpo de inspectores del Estado está demasiado centrado en tareas burocráticas. Quizá haya que crear un cuerpo de subinspectores para que se dediquen a este cometido y dedicar a los inspectores a que velen por el funcionamiento de los centros. Y carreras profesionales basadas siempre en resultados, no eso, en el tiempo de permanencia en un centro. Eso crea además una absoluta desmotivación entre los profesores más válidos que ven como la carrera de otros compañeros progresa simplemente por una cuestión de cronología y la suya a lo mejor está estancada. En cuanto a los centros, mayor autonomía, rendición de cuentas y transparencia. Queremos que los directores de los centros se dediquen prácticamente en exclusiva a esa función, a la de dirigir. O sea, es muy difícil compatibilizar la actividad docente con la actividad de director de un centro. Las familias tienen que tener un papel activo en la escuela, por supuesto, y haremos una apuesta por la mejora de las competencias cognitivas y no cognitivas, el fomento de la cultura del aprendizaje permanente, la educación artística, la educación cultural, la identificación del talento. Queremos avanzar hacia una enseñanza plurilingüe, fomentar la creatividad. Nuestros alumnos suspenden, por ejemplo, en resolución de problemas simples. Eso es un problema que está directamente relacionado con el no fomento de esa creatividad y, por supuesto, centrarnos en la escuela como foco de enseñanza y de aprendizaje de valores cívicos y de comportamiento crítico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a ver el vídeo que estaba pendiente y luego ya damos paso al debate. El futuro, como decía Woody Allen, es ese lugar en el que queremos vivir, en el que vamos a vivir el resto de nuestra vida, y el futuro lo hacen unas personitas que se llaman niños. A los niños pues les llevamos mareando con cambios educativos que son meramente circunstanciales, cuando ya sabemos, porque la ciencia nos lo ha marcado y los avances educativos también, cómo cambiar esto. Entonces tenemos que sentarnos a hablar, la sociedad civil y los agentes sociales que procedan para hacer ese cambio, sentarnos a hablar y cambiarlo de verdad. El liderazgo educativo debería empezar por la humildad de la clase política actual, que puede mirar tranquilamente 30 y tantos años atrás y decir, esto ha mejorado, pero no hemos sido capaces de llegar a un pacto político por la educación. Entonces, esa humildad, retirarse del escenario y que se suban al escenario otros organismos, otras instituciones o otros agentes sociales que sí pueden llegar al pacto educativo. Y yo creo que ahí estaría bien preguntarles a los sabios, a nuestros maestros, y yo creo que sería bueno que liderara la corona. ¿Por qué? Porque la corona no representa a la jefatura del Estado. Son padres como nosotros y están muy sensibilizados con el tema educativo y con la comunicación. Entonces no creo que estemos tan lejos de que ellos ejerzan cierta influencia en ese cambio, en ese pacto social por la educación. El futuro, como decía Woody Allen, es ese lugar en el que queremos vivir, en el que vamos a vivir el resto de nuestra vida, y el futuro lo hacen unas personitas que se llaman niños. A los niños pues les llevamos más. Bueno, muchas gracias a todos por el esfuerzo de síntesis. Yo sé que no es fácil hablar de estos temas en tan breve tiempo y con tantas personas. Habéis planteado infinidad de cuestiones que dan para seguir hablando durante mucho tiempo que no tenemos. Antes de dar paso al público, yo quiero, solamente como ciudadana y como madre y como estudiante, lanzaros 2 o 3 cosas porque sí que me han llamado mucho la atención. Una es esa supuesta, aunque tenéis discrepancias, también imposibilidad de llegar a un pacto en uno de los temas que, eso sí, estamos de acuerdo, es esencial para todos y para el futuro del país. Y habéis hablado de alguna serie de algunos aspectos mínimos que podrían ser la base de ese pacto. Bueno, yo os querría preguntar cuáles serían esos aspectos mínimos, esos puntos básicos sobre los que sentar un consenso y a partir del cual trabajar. Eso se lo voy a preguntar en primer lugar a los expertos, porque también os quiero preguntar, aunque Marta acaba de hacer ahora una relación de capacidades, de qué ciudadanos queremos formar para el futuro o educar para el futuro. ¿Cuáles son aquellas, no solo competencias, sino qué tipo de ciudadanos queremos tener y, por lo tanto, qué tipo de sistema educativo queremos reformar o al que queremos avanzar para poder tener esos ciudadanos? Y lo enlazo con esas cuestiones que habéis
Francisco lo señalaba al principio, ¿no? Estamos en un mundo globalizado, digital, etcétera, y parece que estamos muchas veces debatiendo sobre planos completamente diferentes. Entonces, ¿cómo prepararnos para el futuro? Pero eso lo quería enlazar con los políticos sobre qué tipo de país queremos ser, porque creo que van íntimamente ligadas las dos cosas, ¿no? Os lo dejo ahí, no sé quién quiere empezar. Roberto, por ejemplo. Bueno, pues, como decía en hilo tempore Felipe González, me alegro que haga esa pregunta y ahora yo le contesto lo que me parece a mí. Pero bueno, no, en relación con lo que has dicho. En relación con lo que has dicho. Eso sí. Lo primero y a toda velocidad, los políticos en efecto no sois alienígenas, estáis en la vida, pero la estructura y funcionamiento de los partidos políticos os impiden la independencia de criterio y de decisión. Ejemplo de Gabilondo, tenía a punto el pacto educativo. A mí lo que me llegó es que el partido le dijo que no. Y yo no lo sé, pero eso es lo que llegó a la opinión pública. Y a lo mejor había que preguntarle a los negociadores del Partido Popular si también les dijeron que no. ¿Por qué se frustró ese pacto si estaba tan? Primera idea. Segunda idea, y a toda velocidad. Es que no tenemos que tener, lo he dicho antes, una visión estática del pacto. No es una fórmula matemática. Es un camino a trabajar para ir adaptándonos a todas las exigencias que el futuro y la enorme evolución de este apasionante tema y de esta apasionante educación que es la educación nos impone. Debate, diálogo, colaboración, trabajo a largo plazo, no para el 20 de diciembre, ni siquiera para el 20 de julio. Tercera idea y a toda velocidad que enlaza con lo que decía la OCDE el otro día en la presentación de esas reformas. 400 reformas en Europa en la última década aproximadamente, unas parciales y otras algo más generales. Es que, claro, la palabra reforma nos evita un poco hablar de evolución. Es que necesariamente tenemos que evolucionar e ir adaptándonos. Y entonces una ley básica de mínimos que sea lo más escueta posible y lo mejor para tranquilizar a la opinión pública y a los profesionales y a partir de ahí adaptarse y moverse, evolucionar. Si es que la vida va por delante de nosotros, es que en todo. Y para eso lo que hace falta es colaboración, diálogo sobre las nuevas tecnologías, etc. Y termino y cuarta idea. Lo del MIR educativo. Nosotros desde el colegio lo venimos pidiendo hace más de 20 años. No sé si recordáis a Raúl Vázquez. Con él ya lo tratamos y lo pedíamos. No hemos tenido mucho eco ni mucha fortuna en lanzarlo porque a lo mejor no estaba maduro. Ahora parece que está madurando. Y entonces el ministro actual le pide a José Antonio Marina, que es un hombre excepcional y estupendo, que se lance a la piscina. Y se ha lanzado. Pero claro, le dice que el 10 de noviembre tienen que recoger los datos, el 20 de noviembre, es decir, fechas de campaña electoral. Así no se hacen las cosas. Eso es improvisar y ir a toda velocidad. Hay que decirle a José Antonio Marina que es un valiente, pero al mismo tiempo hay que decir que la campaña electoral, esa a mí me parece que no es manera de trabajar. Tenemos que trabajar a mucho más largo plazo y el MIR educativo es una idea interesantísima, pero hay que adaptarla y necesita una madurez de muchísimo tiempo. Estudien ustedes algunas publicaciones de cómo surgió el MIR en medicina. Tardó más de 3 años en ir consolidándose y ha evolucionado muchísimo desde entonces. Nosotros no podemos improvisar en eso, pero hay que ponerse a trabajar en esa línea. Y ya termino con otra idea que también me parece básica. Hay retraso escolar, hay abandono escolar y luego encima los chavales cuando acaban con los 16 años, un 70% de paro. Si es que la OCDE nos está diciendo que qué demonios hacemos. Es que esto es un dato de tal naturaleza que es que teníamos que ponernos a trabajar ya todos de acuerdo, políticos, profesionales y toda la comunidad educativa, que es amplia, diversa, lo va a seguir siendo muy amplia y muy diversa, 8 millones de alumnos diarios, por 6 clases diarias, 48 millones de actividades profesionales en un solo día, en una sola mañana. Es diversísima y lo va a seguir siendo, va a haber pública, va a haber privada y va a haber 17 comunidades autónomas. La realidad es como es y o dialogamos y nos enfrentamos entre nosotros mismos a colaborar o no vamos a ninguna parte. Francisco, por favor. Sí, bueno, sobre el tema del pacto, que es un tema central que ha salido de la discusión. Yo quería plantear antes, he querido decir que lo que creo es que si queremos establecer el pacto a partir de nuestra propia concepción ideológica global general de la educación es imposible, pero que sin embargo es imprescindible. Yo quería comentar que, por ejemplo, se ha dicho, o sea, el pacto tiene que contar con todos, el acuerdo de mínimos. Desde luego no, yo creo que esto que ha planteado Jorge Ruiz, por ejemplo, eso de retirada del escenario de los políticos, yo creo que es un grave error. Es decir, no se trata de que se retiren, lo que se trata es de que actúen en las condiciones que hoy es posible. Yo quería sintetizarlo diciendo, refiriéndonos al tema incluso de este tema del pacto y el posible congreso. Yo creo que lo que hay que hacer, en mi opinión,
es trabajar en las condiciones de hoy. Es decir, hoy es posible realizar no un viejo congreso, que está muy bien, ese congresos históricos, reuniones, que hay muchísimas de expertos y tal, sino avanzar en el proceso de gobierno abierto y participativo, con los modelos de innovación abierta que hoy se pueden desarrollar y, por ejemplo, llegar a un acuerdo mínimo, es decir, la comisión del Congreso, la que sea, o sea, no hace falta el rey, de la comisión del Congreso, quien sea, un acuerdo de los partidos, establezca un modelo de participación, de innovación abierta con gestión o desde el Ministerio de Educación, quien sea, es decir, que se establezca un mecanismo de participación y debate que seguramente concluirá, puede tener un proceso de encuentro, que se puede llamar el Congreso y tal y cual, pero que ya no puede ser el modelo de un Congreso de otro periodo, del periodo industrial o del periodo preindustrial. Es decir, introducir en el propio proceso de llegar al acuerdo en la educación la transformación digital que tenemos que plantearnos. No se trata de la agenda digital, que también la ha planteado el actual presidente del gobierno, y yo creo que está bien, pero que es muy tarde ya. Es decir, es tan obvio que si volvemos a repetir la declaración de Lisboa para que para el año 2000 Europa sea tal, y después en el año 2015, yo acabo de estar estos días en Lisboa, para volver a reflexionar sobre el fracaso de la orientación europea para la digitalización. Entonces yo creo que ese modelo podría ser muy importante para avanzar. Y para decir la segunda cuestión que se queda, es que yo creo que hay que haber un compromiso del gobierno con los sistemas de publicación en abierto y disponibilidad libre de los resultados de la investigación, acabando con la dependencia de las grandes empresas multinacionales que tienen el gran negocio de la educación y la investigación superior, por ejemplo. Es decir, Perdón, ¿por qué? Así ya. Es que creo que eso no tiene que ver ni con las competencias ni por seguir Sí, con ese porque tema, tiene que ¿no? ver, por ejemplo, con lo siguiente. Estamos todos hablando de que tienen que ser gratuitos los libros escolares. Es decir, ¿por qué diablos no se plantea ya en abierto los materiales educativos en abierto y de golpe reducimos los 400 euros que le estamos dando a las empresas editoriales? Muy bien, gracias. No sé si Pilar y Carmen quieren añadir algo sobre qué tipo de ciudadanos queremos formar, sobre todo desde la educación infantil y desde la secundaria. Bueno, pues sí, como quieras. Bueno, yo creo que lo más importante y que no se debe perder de vista, hemos hablado de lo del pacto, es imposible, quiero decir. Yo creo que hay que llegar a unos acuerdos mínimos. Y lo primero que tenemos que conseguir y no tenemos que perder es que la escuela tiene que ser inclusiva. Estamos perdiendo muchos alumnos, muchos ciudadanos, y la actual reforma que se pretende llevar a cabo va dejando por el camino muchísimos alumnos. No va a favor de la escuela inclusiva. Y desde luego se tiene que contar. Yo he oído decir que se quería contar con el profesorado. Pues bueno, no se ha contado. Se está implantando una reforma educativa que en absoluto con la negación de toda la comunidad educativa. Y por lo tanto así es imposible llevarla adelante. En absoluto yo he dicho que el sistema educativo tenga que ser inmovilista. Lo que no puede ser es utilizado, como han dicho, como arma arrojadiza política. Y esto es lo que ha estado sufriendo últimamente. Y por último, yo pido a los políticos, como representantes que están, es que ese reconocimiento social que tienen que tener los profesionales de la educación tiene que partir de los propios políticos. Y aquí voy a decir algo que a mí me dolió mucho como responsable dentro del mundo educativo. Se nos vapuleó terriblemente hace unos años con el tema de los recortes económicos a todos los docentes, porque responsables políticos y responsables educativos nos acusaron de vagos porque nos subieron 2 horas lectivas. Es no reconocer el trabajo que se está haciendo en los centros educativos. El trabajo tiene que ser individualizado con los alumnos y eso no significa solamente dar clase. Significa hacer tutorías, significa reunirse con los padres, significa trabajar en equipo, significa formarse y reducir todo nuestro trabajo a únicamente las horas que impartimos y más en un instituto de secundaria es una frivolidad que se permitieron el lujo las clases políticas. Y yo pido a todos los que están aquí que nos reconozcan el trabajo tan valioso que estamos haciendo en los centros educativos de primaria, de secundaria y, por qué no, también de la universidad, evidentemente. Carmen, ¿querías añadir algo? Muy bien. Yo me planteo, cuando pienso en qué tipo de ciudadano queremos en el futuro, queremos ciudadanos competentes para la vida personal y para la vida profesional. Y queremos ciudadanos valiosos y comprometidos con un modelo de sociedad justa y solidaria. Creo que eso lleva a mirar el sistema educativo desde una visión mucho más holística y serena.
Yo creo que en este momento el pacto sería posible, incluso sería relativamente fácil, si partimos de aquello que no deseamos. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa no queremos este índice de fracaso escolar, no queremos esta tasa de abandono, no queremos las desigualdades, no queremos... Quizá no sea fácil ponernos de acuerdo en los máximos, pero sí podemos ponernos fácilmente de acuerdo de aquellas cosas que no son tolerables en un sistema educativo. Y a partir de ahí hay que proteger la diversidad y la pluralidad de experiencias de éxito que se logran en las distintas redes y en los distintos tipos de escuela. No desde la recriminación mutua, no desde la protección de privilegios y herencias adquiridas, sino básicamente objetivando las experiencias de éxito. Si hay comunidades autónomas que lo hacen mejor que otras, seguro que podemos aprender. Yo sí puedo decir por qué creo que determinadas comunidades autónomas en este momento están funcionando mucho mejor que otras, porque las conozco por dentro. Conozco sus escuelas, sus administraciones, conozco a sus inspecciones educativas, conozco sus currículums, conozco su diversidad, conozco cómo se protegen y se apadrinan las buenas experiencias, conozco las redes de colaboración municipales entre escuelas de distinto índole, conozco las apuestas por cuotas de inmigración en centros discriminados, conozco experiencias buenas que hacen que se superen esos problemas. Partamos de un pacto que busque lo mejor en cada ámbito de los problemas y no que proteja los privilegios y las herencias de los cuerpos y de los grupos o subgrupos que están un poco echando leña al fuego. Yo creo que eso es posible. Y si hay algunas urgencias, una es la función docente. Creo que hace falta precisamente ver qué es lo que se hace bien, cómo se ha hecho bien en otros lugares, quién lo está haciendo bien, quiénes son los mejores docentes y cómo han llegado a hacerlos. Y eso no es difícilmente extensible. Y luego creo que es muy importante generar complicidad social. Y para ello, el rol de la municipalidad, si uno estudia los mejores sistemas educativos de éxito en el mundo, no son aquellos en que el Estado tiene poder y control absoluto, sino justamente aquellos que logran, a través de las localidades, las comunidades locales, los ayuntamientos, tejer complicidad entre la comunidad educativa, las escuelas, las familias, los entornos, las ONGs, las asociaciones y la misma localidad, que es lo que hace y ayuda a educar a los niños. Porque solo la escuela y solo la intervención academicista no va a conseguir las competencias que esperamos de nuestros alumnos. Muchas gracias. No sé si desde el lado político queréis añadir algo muy rápidamente, Marta. Hay una cosa que me gustaría poner el foco sobre ella. A que se acaba de decir, de hablar del maltrato al que se sometió a los profesores cuando se implantaron 2 horas más, y sí, estoy completamente de acuerdo, fue indecente lo que se dijo, las cosas que se oyeron. También quiero decir una cosa. El sistema está construido. O sea, yo tengo muchísima experiencia en el ámbito docente. Visito muchos centros, tengo escritos libros infantiles y he visitado más de 150 centros por toda España. Entonces, he estado en contacto con muchos profesores diferentes y con centros distintos, concertados, públicos, privados. Tengo que decir que me he encontrado con unas diferencias muy grandes en actitudes de profesorado. La mayoría hacen su trabajo bien. Hay unos que hacen su trabajo excepcionalmente bien. Y hay algunos también que no hacen bien su trabajo. Y hemos creado un sistema que trata igual al que hace su trabajo mal que al que lo hace muy bien. Y eso no es justo. O sea, he conocido profesores que organizan visitas a teatro, que montan un periódico en el colegio, que hacen un grupo para robar cortos en cine. Y resulta que esos docentes no ven reconocida esa labor, lo cual es frustrante para el docente y realmente muy mal ejemplo para el que ha decidido ponerse de perfil. Entonces, creo que es muy urgente señalar al gran docente, al docente excepcional, aquel que le echa al asunto muchas más horas de lo que dice su contrato. Y ahora no se está haciendo. Gracias. Sandra. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo sí que creo que el pacto es posible. Yo sí que lo creo. Creo que, bueno, que quizá en el momento en que se planteó el anterior pacto es posible que algunas cuestiones no estuvieran lo suficientemente maduras. Creo firmemente que al menos por los 2 grandes partidos hubo una voluntad sincera de llegar a un acuerdo. Yo no voy a entrar en los entresijos del Partido Socialista porque los desconozco. Yo sí que tuve la suerte y la fortuna de estar en la negociación por parte del Grupo Popular. Dedicamos muchas horas y mucho trabajo a intentar llegar a acuerdos.
Hubo un documento que se presentó por parte del Partido Popular en enero del 2010 que recoge, y que es totalmente válido al día de hoy, cuáles eran nuestras inquietudes respecto al sistema educativo, que no quiere decir que ese documento 100% tendría que estar plasmado en un pacto. Por supuesto, evidentemente un pacto significa negociación, y había algunas cuestiones que evidentemente pues tendrían que perfilarse, en este caso en aquel momento el partido del gobierno, que era el Partido Socialista. Pero el pacto no se logró no solo con el Partido Popular, hubo un documento por parte del gobierno, que era el responsable, por entonces el ministro Gabilondo, que era el Pacto Social y Político por la Educación, bueno, pues que el resto de grupos también rechazaron, y el conjunto de la comunidad educativa. Y cuando hablo de la comunidad educativa estoy hablando de representantes de centros, estoy hablando de sindicatos de profesores y de asociaciones de padres. Por lo tanto, yo creo que fue una responsabilidad en conjunto de todos. ¿Nuestra aspiración tiene que ser un gran pacto? Sí, tiene que ser un gran acuerdo, porque nos lo demanda la comunidad educativa, nos lo demanda la sociedad. Ahora, un pacto no puede ser una farsa. Es decir, un pacto tiene que tener unos objetivos claros. Y tenemos que sentarnos con luz y taquígrafos y decir, señores, ¿qué es lo que queremos para la educación del futuro? Yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que un pacto tiene que basarse en un principio como la calidad, la equidad y la libertad, por lograr una educación que permita la misma igualdad de oportunidades a alumnos, padres, profesores, vivan donde vivan, impartan clases en la enseñanza pública, privada o concertada, es decir, en la educación en su conjunto. Que nos garantice un contenido común de enseñanzas en el conjunto de España, respetando, por supuesto, las particularidades de todas y cada una de las comunidades autónomas y su riqueza cultural, y, por supuesto, el idioma de cada una de las comunidades autónomas. Pero también un pacto tiene que garantizar la enseñanza en castellano en toda España. Estoy hablando de líneas generales, muy, muy generales, y yo creo que muy lógicas. Un pacto tiene que basarse también en la reserva, en la defensa de los cuerpos nacionales del profesorado. Yo hacía antes referencia al profesorado, sí. Para mí el profesorado tiene que ser en estos momentos el centro del sistema educativo, porque es que del profesorado va a depender la calidad del sistema, por muchas reformas que hagamos, y yo no me cansaré de repetirlo, si no acometemos la mayor reforma, que es en la que se refiere a la situación del profesorado, las reformas serán insuficientes, y es algo que efectivamente que nos queda pendiente. Hacía referencia antes Roberto Salmerón al libro blanco del docente. Yo tengo muchas esperanzas en que se haga un buen trabajo por parte del profesor Marina. Creo que la limitación de los tiempos es algo, en fin, anecdótico, es decir, cuando hay voluntad de futuro, y creo que puede haber un primer paso de algo que se tendrá que desarrollar en los próximos meses. Tampoco creo que trabajar en el MIR educativo y en la carrera docente sea fruto de la improvisación. Es que tenemos publicaciones desde hace años, décadas diría, que hablan precisamente de esto, de la carrera docente y de la situación del profesorado. Hace escasos meses el actual presidente del Consejo Escolar del Estado, Paco López Rupérez, publicó un libro referente a la profesión docente extraordinariamente importante e interesante, que constituye una guía fundamental en relación a cómo se puede diseñar el acceso a la carrera docente. Por lo tanto, en fin, y solo una cuestión en relación a lo que ha dicho Pilar de los Ríos. Como lo he dicho hasta la saciedad y está en las hemerotecas en el Congreso, no me duele prendas en reconocerlo. Creo que los profesores han sido los grandes sacrificados de los últimos años en relación a los ajustes que se han hecho en educación. Lo he dicho en sede parlamentaria y no tengo ningún inconveniente. Y desde luego, si se han producido declaraciones o situaciones, yo personalmente creo que el profesor hace una tarea absolutamente impagable, que les hemos pedido muchos sacrificios, que 2 horas de clase más no son cualquier cosa, que la situación era la que era y la coyuntura era la que era, y que afortunadamente hay cuestiones que se están revirtiendo, y que desde luego no comparto, no lo he hecho antes y no lo haré ahora, ningún tipo de declaración en fin, que haga referencia a una frivolidad en relación al profesorado. Me parece que su tarea es lo suficientemente sería importante. Yo cuando dejo a mis hijas en el colegio todas las mañanas pienso en manos de quien las dejo, y deseo lo mejor para ellos porque será lo mejor para mis hijas, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Rafael. La viabilidad del pacto. Pues es indudable que
si consideramos el pacto exclusivamente en las cuestiones pedagógicas, de organización, de funcionamiento, de mejora del sistema educativo, ese pacto entendido no como algo cerrado desde el principio, sino como un procedimiento para lograr, es viable. Pero si nos situamos en la realidad de lo que es este país, en el 2015, es una ingenuidad. ¿Por qué? Porque mientras las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas, sean ellas las que decidan qué cantidad de recursos financieros, qué convocatorias de profesores, con qué perfil, qué currículums dentro de ese marco general que marca el Estado, pero dentro de eso ellas pueden colocar la docencia que les dé la gana, no va a funcionar. Porque en este momento, a ver si nos entendemos, estamos en un país en donde hay un sector, y hablo en este caso de Cataluña, pero se podía haber hablado del País Vasco hace 10 años, cuando todavía había terrorismo y ETA mataba, que lo que quieren es un país independiente. Y no quieren entenderse con el sistema educativo nacional. Ellos van a su sistema educativo. ¿O es que estamos hablando de un país? Estoy haciendo referencia a un país que no existe. Es que no tenemos un problema planteado político en este momento. Es que a ese pacto de especialistas, de profesionales, de todo lo que queráis, no le tendría que dar una cobertura, un pacto político. Y ese pacto político es inviable, porque en este momento las comunidades autónomas, y hay partidos que controlan comunidades autónomas, no están por esa labor. Gracias. Muchas gracias. Emilio, por favor. Vosotros dos también queréis comentar. Sí. ¿Por qué? Sí, da igual, vais a hablar los tres, da igual. Venga, pues yo misma, si no os importa. Bueno, vamos a ver, lo primero que me gustaría dejar claro es algo que se repite muchísimo cuando se refiere a todos nosotros y a todas nosotras aquí en este momento sentadas. Yo no soy de la clase política, yo soy política circunstancial. En un momento determinado me he presentado a unas elecciones y he sido elegida, pero eso no me convierte en clase política. Yo tengo clarísimo a qué clase pertenezco y dónde estoy. Y como yo creo que muchos aquí lo tenemos también claro a qué clase pertenezco, no me voy a reiterar en ello, pero desde luego lo que sí tengo claro es que no soy clase política. Y es verdad lo que se ha dicho aquí, que una de las cuestiones que debemos de tener claro todo el mundo es el reconocimiento del profesional. Y como en todos los sitios hay profesionales buenísimos, menos buenos, mediocres y malos, en todas partes. Pero desde luego el reconocimiento en este país hacia el profesorado, hacia nuestros maestros en su momento, desde que mis hijos eran pequeños y ya tengo nietos, no ha sido el idóneo. Socialmente no han estado los reconocidos que deberían haber estado, por parte de los padres y que hemos transmitido también probablemente de mala manera hacia nuestros propios hijos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que invertir y trabajar mucho en el reconocimiento social del profesorado, porque son los que van a formar a nuestros hijos y son los que van a hacer de este país lo que la mayoría queremos, que sea un país con futuro. Si no, no tendremos ese futuro. Termino con una cosa, sí que me gustaría decir, ¿no?, para no extenderme más ahí. Los pactos cupulares no llevan nunca a ningún sitio, están condenados al fracaso. Los pactos no se pueden hacer desde yo estas son las condiciones que te impongo, estas son las condiciones que te impongo porque son las que me marcan mi organización política, que es verdad, no vamos a negarnos. Vamos a hacer, no. Los pactos hay que hacerlos con todo el mundo y hay que hacerlos con la sociedad civil. Ahí sí que conseguiremos, si eso se logra, un verdadero base para poder desarrollar después todos los pactos educativos o todas las diferentes modelos, o los diferentes no, un solo modelo educativo que cubra todo el país. Y yo sí, por supuesto, manifiesto a favor de las competencias de las comunidades autónomas con el equilibrio y el consenso suficiente para que luego no haya unas superiores a las otras. Muchas gracias, Emilio. Sí, bueno, lo primero comparto lo que ha dicho Caridad sobre las clases políticas. No repito lo mismo que ha dicho ella porque lo comparto totalmente.
En segundo lugar, desmiento lo que ha dicho Roberto de que el partido le mandó a Gabilondo que no firmase. Rotundamente falso, rotundamente falso. Ese hubiera sido el gran éxito político de Gabilondo. O sea, pues yo te doy mi interpretación personal, o sea, que Sandra no sé si estará de acuerdo con ello o no, pero yo creo pero que si me permitís, muy breve, muy breve. Creo que para el futuro no es tan importante porque falló el No, pacto, no. sino seguir hacia... Entonces, como Efectivamente, tenemos muy poco tiempo, os pediría que os centrarais más en pero otras telegráfico. cosas. Luego lo habláis entre vosotros, sí. Totalmente. Yo creo que el Partido Popular tiene entonces ya sondeos que le dan la mayoría absoluta en las próximas elecciones y lógicamente no está dispuesto a llegar a ese acuerdo cuando realmente después vemos lo que ha hecho. Pasamos pero bueno, es una interpretación mía. No. Vale, pero de verdad luego lo habláis en un café. ¿Dónde se podría conseguir un pacto? Que se podría conseguir, yo creo que sí. Y hay cosas que nosotros, lo mismo que en aquel momento, como decía Sandra, hubo sindicatos que no estaban de acuerdo con todos los puntos, lógicamente. Es que veníamos de un pacto anterior con todos los partidos políticos, excepto con el Partido Popular y con todos los sindicatos, en los que ahora mismo había que dar un poquito marcha atrás en algunos aspectos. Y es normal que ellos dijeran, hombre, vamos para atrás. Hemos llegado antes a un acuerdo sobre la escuela pública, hemos llegado a un acuerdo sobre la financiación y ahora para incorporar al Partido Popular hay que dar marcha atrás. Es lógico que no estuvieran de acuerdo en ese momento, pero se hubiera podido sacar adelante perfectamente. Yo creo que para llegar al pacto, si realmente somos todos conscientes de que la escuela pública tiene que ser prioritaria y la privada o privada concertada subsidiaria, yo creo que no habría ningún problema. Que la formación profesional hace falta reformarla, potenciarla y que lo que se está haciendo ahora no está dando los resultados, pues habrá que ver cómo lo hacemos para que realmente se cumpla esa función que debe tener. Que hay que incrementar la financiación es indiscutible. Que las becas tienen que ser un derecho, yo creo que nadie lo vamos a negar. Y, lógicamente, que el profesorado requiere un estatuto del profesorado, una reforma de la función docente y que eso tenemos que hacerlo de forma consensuada y contando, por supuesto, con la opinión de los propios interesados, yo creo que no sería tan difícil llegar a ese pacto. Y sí me gustaría un aspecto que no hemos tocado, y lo digo por el tiempo, pero a mí me parece muy importante, el tema de la escuela rural. No hemos hablado de las enormes dificultades que tiene la calidad, poder impartir educación con calidad en la escuela rural. Sería otro tema que, como no va a dar tiempo, me gustaría dejarlo abierto, pero que nosotros lo planteamos también en el programa electoral. Muchas gracias. Cecilia. A ver, varias cosas. Por una parte, desde luego me uno al acuerdo, ¿no?, de entre todos, de la enorme importancia que tiene el profesorado. Yo quiero recordar que lo de las famosas 2 horas, que yo en aquel momento estaba como en el otro lado de la mesa, no eran 2 horas, sino simplemente que con la excusa de las 2 horas se arrampló con todo el profesorado que había de apoyo para una educación o para favorecer una educación inclusiva. Es decir, que las 2 horas fueron simplemente una excusa. Y ese fue el origen de la marea verde que se inicia aquí en Madrid, ¿no? Me parece muy importante la labor del profesorado, pero también me da mucho miedo que se responsabilice exclusivamente al profesorado cuando hay un problema. Acabas de hablar de las escuelas rurales, es decir, obviar que existen diferencias sociales y que por lo tanto se necesitan apoyos, obviar que sí existen distintas diferencias y que realmente los resultados en una especie de evaluación externa que esos resultados dependan exclusivamente del profesorado, me parece que es obviar demasiadas cosas. Y luego, con respecto a la pregunta que yo creo que habías hecho, ¿qué modelo, qué país, ¿no? ¿Qué país en relación con la educación? Yo creo que un país cohesionado y justo, y eso implica asumir la heterogeneidad, y eso implica asumir la heterogeneidad en nuestras escuelas. Y eso implica otra cosa. A mí me parece, es decir, estoy absolutamente en desacuerdo que uno de los objetivos de la educación sea sacar buenas notas en el informe PISA. Me parece que eso no puede ser. Los informes, las evaluaciones son instrumentos para diagnosticar lo que sucede, no son lugares a los cuales llegar. Precisamente una evaluación externa lo que mata es la individualidad, la heterogeneidad, los procesos de llegar simplemente a resultados. Una sociedad cohesionada y justa, pero además una sociedad que diera
amplio campo a la participación. Participación, no solo participación ciudadana, sino también participación en la decisión del modelo productivo que nosotros querríamos o que los ciudadanos deben determinar. Un modelo productivo, además, que tiene que ser absolutamente conscientes de los límites de nuestro planeta. Muchísimas gracias.